oímos hablar del pecado s- contra el Espíritu Santo, que suele atemorizar en muchos casos, me gustaría compartir contigo que este pecado es una situación extrema que no puede identificar a una gran mayoría de creyentes, porque es precisamente una situación excepcional. Si hablamos del pecado contra el Espíritu Santo, creo que lo primero que tendríamos que hacer es definir qué es el pecado en la Biblia. A través de los siglos nosotros hemos recibido una idea de pecado que se centra más en mis acciones que en mis relaciones. Cuando hablamos de pecado le ponemos nombre e incluso catalogamos en diferentes grados lo que es el pecado. Sin embargo, ¿sabéis? En la Biblia, en la primera gran parte de la Biblia, que es de donde aprendemos muchas de las cosas que necesitamos para comprender el plan de Dios, nos encontramos con la siguiente realidad. La palabra que más veces aparece en toda la gran primera parte de la Biblia y que traducimos por pecado, significa estar un poco fuera de lugar o error en el blanco, error en el tiro. Si tenemos en cuenta que esta es la gran definición, la que más aparece en la Biblia, cuando hablemos de cualquier tipo de pecado o hablemos de cualquier circunstancia que tengamos que definir como pecado, recordemos que la idea bíblica es un error. Queríamos llegar a un punto, pero hemos llegado a otro. Incluso ahí tenéis la raíz en la cual nos basamos para esta idea. Para los antiguos israelitas, pecar era cometer un error, no llegar a cumplir las expectativas que teníamos para ello. Por eso, cuando hablemos del pecado del Espíritu Santo, en la parte que tiene que ver con el pecado, tenemos que pensar que es algo que decidimos hacer que nos desvía del sentido que realmente tiene la relación con el espíritu. ¿De dónde viene la expresión pecado contra el Espíritu Santo? Si cogéis en Mateo capítulo 12, los versículos del 22 al 32, yo solamente voy a extractar dos pequeños detalles. La expresión viene de cómo Jesús se dirigió a una situación particular. Y luego veremos cómo Pablo en Hebreos le va a dar ese sentido máximo a la expresión. Y será siempre algo que identifica de forma voluntaria o de forma involuntaria un error de perspectiva, un error que nos lleva a un lugar donde no estábamos previstos llegar. Si cogéis estos versículos que tenemos aquí, nos sitúa la frase de la que Jesús va a decir pecado contra el Espíritu Santo. Entonces, versículo 22 del capítulo 12 de Mateo, entonces le fue presentado un endemoniado, ciego y mudo, y le curó, de suerte que el mundo hablaba y veía. Y toda la gente atónica decía, ¿no será este el hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, dijeron, este no expulsa demonios más que por Belcebú, príncipe de los demonios. ¿Sabéis? Aquí tenemos el contexto en el cual Jesús nos va a situar
frente al pecado del Espíritu Santo. ¿Cuál es la actitud de los fariseos ante los milagros de Jesús? Están desviando el sentido. Incluso llegan a decir que Jesús echa demonios en nombre del gran demonio para la cultura judía que le llamaban Belcebú. Sin embargo, Jesús nos dirá en los versículos 22, es decir, en los versículos 31 y 32, nos dirá: por eso os digo, todo pecado y blasfemia se perdonará a los hombres, pero el desviar el objetivo hacia el Espíritu Santo no se perdonará ni en este mundo ni en el venidero. Esta es la idea fundamental que el texto nos va a aportar para saber dónde Jesús sitúa la referencia contra el Espíritu Santo. Jesús anunció cuáles eran las funciones que el Espíritu Santo realizaría en la era cuando Jesús volvió al reino de los cielos. Por ejemplo, en Juan capítulo 14, versículo 26 nos dice: y yo a mi vez se lo pediré al Padre, y os dará otro valedor que esté con vosotros para siempre. La función del Espíritu es llevarnos permanentemente a la obra de Jesús. Nosotros vivimos en la época del Espíritu. Cuando Jesús ascendió al cielo, fue enviado el Espíritu en forma de lenguas de fuego para comenzar la era del Espíritu. Por eso, en este día, vamos a centrarnos en la idea que Jesús situó: no dejarte influenciar por el Espíritu Santo para identificar a Jesús como tu Salvador personal. Va a ser finalmente una de las conclusiones a las que lleguemos en este día. Recordemos cómo Jesús lo hace, recordemos cómo Jesús se expresa, recordemos que le dijo a los fariseos que si no le reconocían a Jesús como el enviado de Dios, estaban negando la influencia del Espíritu Santo en su vida. Vamos a adentrarnos en los textos que van a ser la base de nuestra reflexión espiritual en este día. El texto que vamos a compartir tiene 3 partes. Siempre me gusta introducir para que nos situemos un poquito dentro de la estructura de pensamiento, para que nos ayude a seguir la lógica de los textos, para mantener la inspiración dentro del texto. La primera parte es una parábola sobre la madurez espiritual. La segunda, que es la fundamental, la principal: no volver atrás. Después de haber aceptado a Jesús y de ser guiados por el Espíritu a esa relación personal con Jesús. Y finalmente, a modo de lamentación, el apóstol nos va a hablar en los versículos del 9 al 12, nos va a hablar precisamente de que es imposible, y nos va a explicar en qué consiste esa imposibilidad, que el creyente pueda seguir una relación personal con Cristo si no se cumplen algunas de las ideas que vamos a ver y a consensuar en este día. En Hebreos capítulo 5, versículo 11, nos dice el apóstol en esa primera parte, en la parábola, sobre este particular. Es decir, se está refiriendo a todos aquellos textos anteriores al versículo 11 en Hebreos, donde Jesús ha hecho un resumen doctrinal, donde Jesús ha resumido la idea fundamental
que necesitamos entender para saber cuál es el pecado contra el Espíritu Santo. Dice, por ejemplo, en el capítulo 5 de Hebreos, versículo 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue proclamado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Esta es la sección que nos permite entrar y saber cuando Pablo dice sobre este particular. ¿Cuál es ese particular? El sacerdocio de Jesús. Jesús fue nombrado sumo sacerdote, no según la dinastía de los sacerdotes levíticos. A partir de Jesús ya nunca más habrá un sacerdote, bíblicamente hablando, en la tierra. Acudir a otro sistema de salvación que no sea Jesús, que fue nombrado por Dios como sumo sacerdote, es invalidar todo el plan de Dios en nuestra vida. Retengamos esta introducción, estos textos previos, para poder entender lo que el apóstol nos está diciendo. Sobre este particular, sobre el sacerdocio de Jesús en el santuario del cielo, tenemos muchas cosas que decir, aunque en algún momento difícil de explicar, porque os habéis hecho tardos de entendimiento. Es decir, Pablo dirige la carta de Hebreos a una comunidad de origen judío que habían aceptado a Jesús como su Salvador personal, que lo habían aceptado como sacerdote y como sumo sacerdote en un santuario no hecho por mano de hombre, y que estaban volviendo hacia atrás. El apóstol dice cosas difíciles de entender, no porque lo sean en sí mismo, sino porque aquella comunidad se ha hecho tarda en el entendimiento, ha empezado a desviarse, está cometiendo pecado en el sentido bíblico, está dirigiendo su orientación hacia un lugar equivocado. Es precioso poder leer estos textos que nos ayuden a entender lo que Pablo está escribiendo. Pues bien, la primera sección central nos dice, pues debiendo ser ya maestros en razón del tiempo, volvéis a tener necesidad de ser instruidos, y aquí es donde está la parábola, en los primeros rudimentos de los oráculos divinos. Y os habéis hecho tales que tenéis necesidad de leche en lugar de manjar. ¿Por qué se ha vuelto para ellos complicado el entendimiento de lo que un día aceptaron? Porque están retrocediendo en el camino, porque están llevando su vida a un lugar donde es equivocado desde el punto de vista de su relación con Jesús. Sabéis, leer los textos en su contexto inmediato le da una visión, le da una luz espectacular para nosotros. Lo que ellos antes habían aprendido era lúcido, venía a través de la revelación del Espíritu, pero al poner su mirada en un lugar equivocado, tienen dificultades para aceptar lo que un día para ellos fue algo que le permitía tener un objetivo claro en la vida. Pues todo el que se nutre de leche desconoce la doctrina de la justicia de Dios. Fijaos, en el versículo 11 y en el 13 y 14 encontramos el problema que finalmente el apóstol Pablo terminará llamando pecado contra el Espíritu Santo. ¿Por qué tienen dificultades? ¿Por qué tienen que beber leche como si fuesen bebés espirituales y no alimento sólido
como creyentes maduros en el tiempo y en su relación personal con Dios. Dice, desconocéis la justicia, porque la justicia viene, mis hermanos, por la obra de Jesús en su ministerio celestial. A mí me gustaría que en este día pudiésemos sentir, aunque sea de forma breve, lo que Pablo está diciendo a alguien que en un momento determinado de su vida acepta por la fe la obra de Jesús en su vida y que el Espíritu Santo le estaba trabajando insistentemente cada día para que no olvidara quién es su Salvador, quién es su Redentor. Ahora Pablo tiene que volver a decirles que tienen que volver a reorientar su vida hacia Jesús y entender que la justicia de Dios es un regalo a través de Jesús sin merecimiento por parte del ser humano. Y de nuevo toma fuerza en nosotros ahora mismo la definición que hemos dado de pecado. Cuando pecamos es que estamos errando en el sentido, en la dirección de nuestra vida. En cambio, dice en el versículo 14, el manjar sólido es de adultos, de aquellos que por costumbre tienen las facultades ejercitadas en el discernimiento del bien y del mal. En esta parábola, en la primera parte del texto, el apóstol plantea su hipótesis. Cualquier creyente que aceptó en su vida en un momento determinado a Jesús y la justicia divina y empieza en un momento determinado en el tiempo a mirar hacia otro lugar, necesita volver a replantearse todos los aspectos fundamentales de su relación con Dios. Esta es la primera gran parte de las tres de la reflexión de este día. Podríamos resumirlo de forma rápida y ya empezamos a ver en el horizonte qué va a ser el pecado contra el Espíritu Santo. No va a ser una acción, no va a ser un error, va a ser una orientación de vida, donde los rudimentos que fueron al principio aceptados por el creyente y que le dieron vida a su existencia espiritual, los estamos enfocando hacia otro lugar, hacia otra perspectiva diferente. Y eso es el pecado. En algunas ocasiones me han preguntado los estudios bíblicos, en las visitas, pastor, he cometido un pecado, que siempre son de los que socialmente están, pues, definidos como grandes pecados. Ahora, ¿qué hago con mi vida? ¿Sabéis? Para responder a esta pregunta, me gusta ser muy, muy objetivo. Porque la justicia de Dios, la intención que tiene, es separar a través del ministerio de Jesús como sumo sacerdote celestial, separar, y escuchar bien, separar al pecado del pecador. ¿Y esto cómo se hace? Esto se hace tratando al pecado en el santuario celestial y tratando al pecador ya sin pecado, ya restaurado como un hijo predilecto de Dios. La justificación por la fe es la separación del pecado de la persona y el tratamiento que Dios hace de las dos realidades en la vida de cada uno de nosotros. Dios no puede tratar nada más que el pecado
en el interior del santuario y solamente puede tratar al creyente si su pecado ha sido confesado y ha sido introducido dentro de la realidad del santuario celestial. Y esto es lo que la comunidad de creyentes que aparece en el libro de los Hebreos estaba volviendo al sacerdocio antiguo, al sacrificio de animales y a entender la relación con Dios a través de la cantidad de actuaciones religiosas que tenían que hacer y no a través de la calidad que da Dios en tu vida y en la mía. Continuamos y entramos en la segunda de las secciones, versículos del 6, capítulo 6, del 1 hasta el 8. Por eso, dice el apóstol, dejando aparte la enseñanza elemental acerca de Jesús, todo aquello que se fue aprendiendo a lo largo de la vida. Dice, elevemos a lo perfecto. Es decir, lleguemos a la plenitud de nuestra relación con Dios, sin reiterar los temas fundamentales del arrepentimiento de las obras muertas, de la fe en Dios, de la instrucción sobre el bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos, del juicio eterno. ¿Sabéis? A mí me llama profundamente la atención que en este contexto, ya que no vale para otros, en este contexto Pablo llame enseñanza elemental de Cristo el arrepentimiento, la instrucción sobre el bautismo, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y del juicio eterno. ¿Sabéis? Cuando hablamos con las personas, estos temas se vuelven absolutamente fundamentales. Queremos enseñarle una doctrina, pero Pablo nos va a enseñar en esta mañana que sin dejar esto, nuestra vida tiene que tener, para no cometer pecado, tiene que tener un objetivo claro. Dios, su justicia a través del ministerio de salvación en Cristo Jesús. Y como ha sido presentado en los versículos anteriores al versículo 11, fue proclamado por Dios, estoy en el capítulo 5, versículo 10 repitiendo la idea, y proclamado por Dios sumo sacerdote, no según un sacerdocio que se va cambiando o mutando porque mueren los creyentes, porque mueren los sacerdotes y tienen que ser reemplazados, sino que Jesús fue designado por Dios como sumo sacerdote, como lo fue Melquisedec en la época de Abraham, que tampoco pertenecía a una dinastía de sacerdotes. Recordemos lo que el apóstol está diciendo y en qué nos está instruyendo. Que sin Jesús, todo esto es un error. Y continuamos. Y si procedemos con el favor de Dios, será la primera parte central de esta microsección. Pues es imposible. Y ya va entrando en definir lo que es el pecado contra el Espíritu Santo. Porque es imposible que cuantos fueron una vez iluminados, gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, es decir, dirigido en primer lugar a esa comunidad y por extrapolación en el tiempo a nosotros como creyentes,
Una vez que fuimos instruidos y aceptamos el plan de Dios en nuestra vida, gustamos la declaración que a través del bautismo se nos hizo de que somos hijos de Dios, de que somos hijos de Dios por adopción. Y dice, saborearon las buenas nuevas de Dios y los prodigios futuros del mundo, la esperanza, el encuentro personal con Jesús. Y a pesar de todo, y aquí pone el énfasis apropiado para que entendamos lo que es el pecado contra el Espíritu Santo. No es una acción, no es un pecado que socialmente se pueda catalogar como bueno o como malo. Es una experiencia de relación con Jesús. Si después de cometer un error, influenciados por el Espíritu Santo, vamos a Jesús como Salvador, eso será un error en tu vida, pero nunca será el pecado contra el Espíritu Santo. Por eso dice, gustaron el don celestial. Fueron partícipes del Espíritu Santo, llevándome permanentemente a la obra de Dios, mostrándome permanentemente al Jesús Salvador. E incluso llegaron a aceptar en algún momento que su tierra, y me refiero a los destinatarios en primer lugar, su tierra no era la Jerusalén de la tierra ya, sino que ansiaban la celestial. A pesar de todo, cayeron. ¿Sabéis? Pablo nos explica perfectamente que el pecado contra el Espíritu Santo es una orientación de vida, es una orientación espiritual, no es una acción concreta. Dice, y a pesar de todo cayeron. Se remueven otra vez mediante el arrepentimiento, pues crucifican por su parte de nuevo al Hijo de Dios y lo exponen a pública infamia. ¿Veis? Es un pecado espiritual, no es un pecado material. Es decir, al dejar de ser influenciados por el Espíritu Santo, dejan de ver la visión de Jesús como Salvador. Pero sabéis, hemos heredado de la Edad Media un concepto realmente equivocado. Hay pecados que se nos han enseñado que son importantísimos y se nos ha enseñado que eso supone una ruptura de relación con Dios. Pero eso es totalmente falso. Con Dios solamente se puede romper la relación si dejamos de necesitar a Jesús para que haga o aplique en nuestra vida la justicia, el sentido bíblico de justicia. Separar el pecado, sea el que sea, e introducirlo en el santuario y tratar al creyente como alguien que ya no es pecador, porque a través de Jesús se ha resuelto su problema del pecado. ¿Y qué es lo que pasa, según dice el apóstol en el versículo 6, cuando un día enseñamos una idea y ahora nuestra vida, nuestro objetivo, nuestra orientación es completamente diferente? Invalidamos el sacrificio de Jesús, expresado en la frase, crucifican por su parte de nuevo al Hijo de Dios, porque ha dejado de tener valor para ellos, y además se exponen como un mal testimonio a aquellos que le vieron vivir una experiencia y que hoy ya no la viven. Porque la tierra, otra pequeña parábola, otra pequeña enseñanza, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces viene sobre ella y produce cosecha provechosa para aquellos por los cuales es cultivada, reciben la bendición de Dios. Pero la que produce espinas
y abrojos. Es descalificada, está cerca a la maldición y cuyo fin es de ser quemada. Este ha sido, mis queridos hermanos, el mensaje central de esta sección de Hebreos. Y la última, el apóstol Pablo se lamenta públicamente de cuál es la consecuencia de la persona que, independientemente de sus acciones, orienta su vida hacia otro lugar, a un error en el tiro, donde el Espíritu Santo no puede influir en su vida porque el ser humano no le deja, para que vaya a poner solución a su pecado en el ministerio de Jesús. Pero en cuanto a vosotros, amados, primeros destinatarios, la comunidad a la cual se dirige el libro, y a todos aquellos destinatarios que venimos después, que pudiésemos estar viviendo la misma circunstancia. Pero en cuanto a vosotros, amados, aunque hablemos así, hemos sido persuadidos de cosas mejores que tienen la salvación. ¿Sabéis? El contexto es muy fácil de entender si lo vamos leyendo de forma progresiva. ¿Para qué valdría hoy un sacerdote humano haciendo un sacrificio? ¿Tiene algún valor? Si Jesús ya realizó el sacrificio supremo una vez para siempre y no tiene que ser repetido, para ellos volver hacia atrás era volver a encontrarse con una religión que Jesús había llevado a su plenitud, había llevado a consolidar definitivamente el perdón de los pecados. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo a los santos. ¿Sabéis? Cuando yo leo este texto, que me habla de Dios y no habla de mí, creo que Pablo sabía muy bien lo que estaba diciendo. Tu Dios, mi Dios, nuestro Dios, está dispuesto a no olvidar nunca esa primera etapa que, como los hebreos, tú puedes estar viviendo en este momento, que por circunstancias estás reorientando tu vida a otro lugar, a otro objetivo, que no sea estar conectado con Jesús a través del Espíritu Santo y aceptar que sea Él el que resuelva los problemas de tu vida. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestras buenas obras y el amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo a los santos. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma diligencia hasta el fin, para plena seguridad de su esperanza. Que no seáis perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la longanimidad heredan las promesas. ¿Cómo responderías ahora tú si alguien te preguntara qué es el pecado contra el Espíritu Santo? Hemos empezado encontrando la frase en el ministerio de Jesús, cuando sanando a un enfermo es acusado de que lo que está haciendo lo hace en nombre del gran enemigo de Dios.
les estaba diciendo que estaban equivocados, que estaban desviando el curso de su existencia. Luego hemos visto cómo el apóstol Pablo dirige su mensaje a una comunidad. Entiendo que no eran todos, pero el mensaje es colectivo. Que habiendo gustado, que habiendo entendido por medio del Espíritu Santo cuál es la obra de Jesús en la vida de cada uno de nosotros, estaban volviendo hacia atrás. Y hemos visto en el texto que los grandes aspectos fundamentales de la doctrina bíblica pasan a un segundo lugar si Jesús no es el centro de mi vida. De hecho, ¿cómo resuelvo yo cuando en mis decisiones diarias desenfoco el giro y miro hacia otro lugar que no sea Jesús? Y el apóstol concluye en la última parte, en la tercera de la estructura, recordando que si reorientamos nuestra vida, eso siempre será una decisión personal. Si reorientamos nuestra vida, dejamos que el Espíritu Santo trabaje y Jesús se vuelve en el único mediador entre Dios y el hombre, a Jesucristo el justo, nunca cometerás el pecado contra el Espíritu Santo, aunque tomes decisiones en tu vida que sean direcciones equivocadas, que no te llevan siempre al lugar que tú deseas que lo hagas. Un creyente, aunque se equivoque, nunca cometerá el pecado contra el Espíritu Santo. Porque ese pecado conlleva la pérdida de la salvación. Y recuerda, aceptar a Jesús como tu Salvador personal es una obra del Espíritu Santo en tu vida. Aceptar que la función de la justicia de Dios es separar al pecado del pecador para tratar de forma diferente a una realidad y a la otra, te lleva a la reconciliación con Dios y te lleva al regalo de la salvación. No desvíes el camino de tu vida. No te pares tanto en las equivocaciones, céntrate más. Que el Espíritu Santo te instruya cada día para ir a Jesús y para que la justicia de Dios te envuelva, te proteja como ser humano, porque tu pecado ha ido al lugar que tiene que estar hasta la segunda venida de Jesús, que es el santuario celestial. Procura renovar cada día tu experiencia con Jesús. Procura renovar cada día la idea de que tú no eres el centro de tu vida, que el centro de tu vida tiene que ser Jesús y tienes que abrir tu corazón y tu mente a su influencia cada día de tu existencia. Que el Señor te bendiga.